delante de muchos testigos. Alabado sea el Señor. ¿Qué le estaba diciendo? Persiste, sigue insistiendo, pelea la buena batalla. Una persona para insistir en una batalla tiene que luchar, tiene que batallar, tiene que accionar, tiene que moverse, no puede quedarse estancado, tiene que perseverar. Deje de perseverar en el trabajo y lo van a botar. Deje de perseverar ofreciéndole el amor a su familia. Deje de perseverar estando, hermano, con sus hijos todos los días y se van a empezar a olvidar a usted. Y se van a olvidar, y se van a olvidar, y se van a olvidar hasta que perdió todo. Porque no perseveró, aleluya, porque no les dijo que los amaba a diario, porque no los abrazaba, porque no estaba con ellos, porque no insistió, porque no perseveró. Alabado sea el Señor. Eso es lo que pasa en el ramo espiritual. Cuando dejamos la presencia del Señor, cuando dejamos la oración, cuando dejamos el ayuno, cuando dejamos la vigilia, ya no persistimos, ya nos cansamos, ya nos desanimamos. Ese es el diablo, que Dios lo reprenda, que no quiere que ore, que no quiere que ayune, que no quiere que haga la obra de Dios. La perseverancia. Bendito sea Dios. Primera de Corintios 9:24. Esa es la palabra clave para mí y para usted en esta tarde. Debemos de proseguir. ¿Cómo uno va a proseguir? Va a perseverar. Es lo que dice Pablo aquí en el versículo 12. Prosigo, dice, a la meta. Tiene que proseguir. Nuestra meta es el cielo. Ese es nuestro objetivo. Y tenemos que ser perseverantes. Nadie nos puede separar de este llamado que Dios nos ha hecho para salvarnos. Nadie nos puede separar para este llamado de santificación que Dios nos hace. Nadie nos puede quitar este llamamiento del servicio a cual también el Señor nos hace a nosotros. Bendito sea Jesús. Primero de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos, escuchen, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, tiene que pelear uno. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Por eso es que mucha gente lucha y llega a ser doctor, o llega a ser esto, llega a ser aquello, y tienen títulos, pero son cosas corruptibles. Y luego sigue diciendo acá: pero nosotros, eso es la iglesia, pero nosotros una incorruptible. Esa no se termina, esa no le cae el comején, esa no le caen las cucarachas ni las ratas, bendito sea el Señor, porque es incorruptible, bendito sea el Señor. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo. O sea que él está perseverando. Yo no sé si usted no ha visto, hermano, en las carreras. Yo creo que sí. En las carreras hay gente que van corriendo, y se desanimaron y muchos quedaron. Pero hay gente que no se siguen y llegan a la meta. De alguna manera o de otra llegan a la meta. Quizás usted no va a ser pastor, quizás usted no va a ser evangelista, pero usted debe de continuar, debe de llegar a la meta. Bendito sea el Señor. Repito, usted tiene que llegar, yo tengo que llegar a la meta. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, porque aquí tenemos que llegar todos a la meta. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesús. Dice en el versículo 23, sino que, dice el versículo 26, así que yo de esta manera corro,
a la ventura, no a lo loco, eso es lo que quiere decir. No como a la aventura. De esta manera peleo, dice Pablo. No como quien golpea al aire. No es al aire que estamos tirando. Dice, sino que golpeo mi cuerpo. Ahí es donde nos está hablando de la santidad. Él peleaba mucho por vivir en santidad. Si hay alguien que le habla a la iglesia bastante de la doctrina de la santidad, es el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo el que habla de la mujer, cómo debe de traer su cabellito largo. Es el apóstol Pablo el que habla cómo debe de estar sometida la esposa al esposo, cómo debe de estar constituida la familia, cómo debemos de perseverar en la familia, cómo debemos de ser. Bendito sea el Señor. Y hablando de la santidad dice, sino que golpeo mi cuerpo. Por eso el mismo libro de los Hebreos dice, se le atribuye la escritura también a él, al apóstol Pablo. Dice, os ruego por las misericordias de Dios en el capítulo 12, versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La santidad, hermano. Para ir al cielo es necesario vivir la santidad. Es necesario perseverar en esta doctrina. Es necesario vivir la palabra esta, la palabra que el apóstol Pablo nos está hablando. Bendito sea el Señor, por medio del Espíritu Santo de Dios. Prosigo, dice. Eso significa me mantengo. No podemos estar un tiempo en la iglesia y luego desanimarnos y luego tirar el arado, tirar la Biblia para un lado. Debemos de perseverar, debemos de insistir, debemos de mantenernos, debemos de ser insistentes, debemos de ser perseverantes. Pablo se mantuvo en la pelea. Mire, hermano, hablando de pelea, hace un tiempo era una pelea de box. Hace muchos años miré esa pelea. No era cristiano todavía. Y estaban dos boxeadores. Y había uno, hermano, que lo tenía, pero al otro lo tenía contra las cuerdas y ya no podía ni defenderse. No tenía ni fuerza. Y no se rendía él, ni se rendían tampoco los ayudantes de él. No se rendía ninguno. Ellos perseveraron luchando, le estaban dando por el estómago, le estaban dando por la cabeza y por todos lados le daban. Y en una de esas, hermano, por abajo alcanzó a voltear y miró que el oponente, el que le estaba dando, como que estaba descuidado. Y no sé de dónde sacó fuerza, hermano, que nomás le hizo así. Le pegó en las puras quijadas, lo dobló y lo aventó para allá. Y aquel cayó, hermano, y no se levantó. No se levantó. Dije yo, qué bueno fue la perseverancia. Él perseveró, él no se rindió. Yo quiero darle otra palabra aparte de perseverar. No se rinda. No se rinda. El enemigo lo quiere derribar. El enemigo lo quiere destruir. Alabado sea el Señor. Porque vienen bendiciones grandes, no solamente para la iglesia, vienen bendiciones grandes para las familias, vienen bendiciones grandes para los hijos. Porque cuando nos dedicamos a hacer la obra de Dios, vienen las bendiciones de Dios, viene la sanidad, viene la liberación, vienen cosas materiales también. Alabado sea el Señor. Y el diablo se las huele, el diablo se las esfuma. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. No se rinda, persevere, persevere en la casa de Dios, persevere en la obra de Dios, persevere en la oración, persevere en la lectura, persevere en la vigilia, persevere en la casa del Señor. Por eso es que la Biblia dice, una cosa he demandado a Jehová y esa yo buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para inquirir en su santo templo. ¿Cuánto le dan un aplauso? Grande, 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 grande al Señor. Bendito sea Jesús.
Muchos de nosotros hemos pasado, hermanos, por muchas pruebas. Si no pasamos por esas pruebas, no vamos a ver la bendición de Dios. No vamos a ver, hermanos, lo que Dios tenía para nuestras vidas. Si Dios no se lleve a Jesús a ser tentado, hermano, en el desierto, no estuviésemos aquí nosotros. Porque fue Dios el que se lo llevó al desierto. Dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. ¿Quién sabe si a esta hora estés siendo tú tentado? Y si tú sucumbes ante el enemigo, no vas a ver la bendición. Así es que es necesario que en esta noche tú perseveres, que tú continúes adelante, porque no puedes ver con tus ojos carnales, no podemos ver con nuestros ojos carnales la bendición que se encuentra adelante. Jesucristo lo único que tuvo es recitarle la palabra al adversario, recítale la palabra al diablo, recítale la palabra a la carne, a su nombre sea la gloria, y recibe la bendición de Dios. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Bendito sea Jesús. Persevere, no se rinde, no doble sus manos. Alabado sea el Señor. Proseguir es mantenerse. Proseguir es perseverar. Pablo se mantuvo en la pelea y no renunció. Su pasión por el apóstol Pablo era compartir el evangelio, compartir las buenas nuevas del Señor a judíos y gentiles, al que se atravesara por enfrente. Eso fue lo que hizo él, perseveró. Eso lo condujo hasta Roma, hermano. Fíjese, abra la Biblia en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Bendito, gracias Espíritu Santo de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24. Vamos a ver aquí la meta y el propósito del apóstol Pablo. Usted y yo, hermanos, el pastor debe de ser un pastor de metas. Debe de ser un pastor de propósito, porque si no tiene metas y si no tiene propósito, no es pastor. Pablo tenía sus metas bien trazadas. Jesús tenía sus metas bien trazadas. Sabían para qué habían sido llamados. Sabían qué era lo que querían. Usted, si no tiene metas trazadas, debe de empezar a trazarse metas. ¿Para qué está en esta tierra? ¿Para qué lo salvó Dios? ¿Con qué propósito lo salvó Dios? ¿Con qué propósito llegó a los Estados Unidos? Con el propósito de enriquecerse, con el propósito de tener fincas aquí, de tener fincas allá. No lo creo. Cuando Dios salva a una persona, la salva con un propósito divino. Alabado sea el Señor. La salva, dije, con un propósito divino, porque algo hay en nuestras vidas. Algo hay en nuestras vidas que nosotros no alcanzamos a ver, pero que Dios las está mirando. Alabado sea el Señor, porque es el poder y la misericordia que se activa en nuestras vidas. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Miren lo que dice en el capítulo 20, versículo 24 del libro de los Hechos. Oiga la meta y el propósito de Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Por si usted o por si yo nos preguntábamos cuál era el objetivo de Pablo. El objetivo de Pablo no era perseguir la iglesia. El objetivo de Pablo, el objetivo de Dios no era que Pablo fuese religioso.
El objetivo de Dios y el objetivo de Pablo era este. De nada hacía caso, Pablo no le hacía caso a la gente, hermano. Pablo no le hacía caso a los religiosos. Pablo no le hacía caso a las condiciones que lo rodeaban. Pablo tenía bien determinado cuál era la meta de él. La meta de él era santificarse. La meta de él era salvar judíos y salvar gentiles. Y la meta de él, hermano, era ser salvo para la gloria del Señor. Por eso es que Pablo perseveraba en esta doctrina de Jesucristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Perseveró y lo logró. ¿Qué era lo que motivaba? ¿Qué es lo que motiva a un cristiano a perseverar? A perseverar con todo su corazón, a perseverar con toda su voluntad y no desviarse y no descuidarse y no caer. ¿Qué es lo que motiva? Miren lo que motivó a Pablo. A Pablo lo que lo motivó, antes de entrar a esos 2 o 3 puntos, 2 o 3 cosas que vamos a ver. Siempre me recuerda, hermano, esos enfermos que tanto nos ilustran en las predicaciones y en las enseñanzas, que lo sabemos de memoria, la historia. La mujer del flujo de sangre, si esa mujer se queda estática, si esa mujer no persevere, no lucha por su sanidad, no la había logrado. Si ese chaparrito de Zaqueo no persevere, porque hay obstáculos. Esta mujer del flujo de sangre tuvo obstáculos. Había mucha gente de por medio, pero ella se empezó a abrir camino. Ella empezó a perseverar, se empezó a abrir camino. Se empezó a abrir camino con la fuerza que tenía, porque cuando se pierde sangre y cuando se pierde dinero, hermano, se van acabando las fuerzas, se va como acabando el deseo. Pero ella perseveró. Ella, lo bueno que tuvo, que puso los ojos en Jesús. No le quedaba otra alternativa. Aleluya. La única alternativa que tenemos nosotros muchas de las veces y todas las veces va a ser Jesús. Y tenemos que perseverar, tenemos que luchar, tenemos que abrirnos caminos. Ábrase camino, ábrase camino, hasta que llegue a Jesús, hasta que toque el manto de Jesús. Alabado sea el Señor, alabado sea Jesús, hasta que ese problema se vaya, hasta que esa enfermedad desaparezca en el nombre de Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria, a su nombre. Esa mujer perseveró, hermano. No fue como nosotros. Estaba debilitada, le hacían falta fuerzas, pero tenía un enorme deseo de ser sana y de ser salva. Y otra de las cosas que fue lo que estuvimos mirando al principio, para perseverar se necesita fuerza, deseo y voluntad. Y esos 2 ingredientes esta mujer los tenía. Fuerzas, ¿de dónde la sacó? ¿Quién sabe de dónde la sacó? Voluntad la tenía y se empezó a abrir camino. Eso es lo que usted necesita hacer. ¿Cómo es que no va a poder conquistar? ¿Cómo es que se va a rendir? ¿Cómo es que no lo va a poder lograr? Lo único que tiene que empezar es usted a abrirse paso. Mira, demonio, mira, diablo, mira, carne. Te haces un lado porque yo soy victorioso, porque yo soy conquistador, porque yo voy a perseverar. Con Cristo todo lo podemos, aleluya, alabado. La Biblia dice, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el Señor. Por eso es que estamos en pie, por la misericordia del Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Alabado, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Si podemos, el diablo es el que no va a poder detenernos, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? A su nombre sea la gloria. Sacúdete en esta noche, sacúdete, hermano, todo lo que te quiera estorbar y empieza a abrirte paso. Ábrete paso, bendito sea el Señor, que nos vamos a acercar a Jesús.
Ábranse que aquí vengo, aleluya. Ábranse que yo tengo una gran necesidad. Ábranse que tengo una aflicción en mi cuerpo. Ábranse que tengo un aguijón. Le vengo a tocar. Que si logro tocar a Jesús, va a tener misericordia de mí. Dale un aplauso fuerte al Señor. Hubo en el Antiguo Testamento gente leprosa. Y también en el Nuevo Testamento. Y en la época de Jesús. Y se acercaron unos de ellos de lejos. Porque no les era permitido por la ley acercarse. Porque eran leprosos. Porque eran contagiosos. El pecado se le compara con la lepra. Porque sí se contagia. Es contagioso. Usted se junta con una persona que es chismosa y al ratito sin querer queriendo como que va a querer hacer lo mismo. Usted se junta con una persona que está tosiendo, tose, y está enfrente de usted hablando y tosiendo y al rato va a andar usted también cojo, y cojo. Es lo mismo que pasó, hermano, en la vida de Datán y Abiram. Cómo contagiaron, cómo dañaron el corazón del pueblo, hermano bendito. No se necesita mucha gente para dañar el corazón de una gran congregación. Se necesita poquitos, hermano, 2 o 3 para empezar a dañar el corazón, aleluya. Alabado sea el Señor, aleluya. No, hermano, y también se necesitan 1, 2, aleluya, para también contagiar buena palabra, para también poder, hermano, transmitir que sí se puede, aleluya. Había muchos que contagiaron, pero había muchos también que animaron, alabado sea el Señor. Hay que ser perseverantes. Esa gente, ¿qué esperanza tenían los leprosos, hermano? ¿Me puede decir alguien? No tenían ninguna esperanza. Darse nomás, rendirse y morirse. Porque estaban leprosos. No tenían solución. Allá a morirse. Y si por allá había misericordia y por el al caso alguno se sanaba solo, pues el único que lo sanaba era Dios. Allá apareció un sirio por allá leproso, hermano, y solamente por la misericordia del Señor fue sano. Pero aquí hubo uno que perseveró, unos que perseveraron. Gritaban y 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 gritaban hasta que Jesús los escuchó y los sanó. Y había ciegos que gritaban también: Jesús, 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 déjenlo de paz, Jesús, Jesús. Y persistían. Y persistían. A lo mejor usted ya tiene rato insistiendo y persistiendo y dice: no me voy a sanar, no voy a poder. Reprende ese pensamiento y mejor empiece a hablar diferente. Sí me voy a sanar, sí voy a ser liberado, sí voy a ser bendecido, sí voy a ser llamado, sí voy a ser bautizado. Y dentro de no muchos días, alabado sea Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor, hermano, a ver si lo movemos. El hombre y la mujer de Dios no son fáciles de rendirse, hermano. El que es hombre de Dios no se rinde, no tira la toalla, sigue adelante. Porque Dios nos compara con las águilas. Nos remontamos, vamos a atravesar esa tormenta, tenemos que atravesarla. Es que cuando atravesamos nosotros no vamos solos. Para eso tenemos la palabra. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Y aparte de eso tenemos al Espíritu Santo. Así es que no estamos solos, alabados. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo de Dios. Oiga, hermano, me gusta la palabra. Dice la Biblia en el capítulo 2 del libro de los Hechos que estaban todos sentados, unánimes. ¿Y qué más dice? Y perseveraban
en la doctrina, perseveraban en ayuno, perseveraban en la oración. No podemos dejar el ayuno, no podemos dejar la oración, tiene que perseverar uno. Y mientras ellos perseveraban en oración, de repente dice que se escuchó como un viento, aleluya. Oh, se empezó a escuchar como un viento, se escuchaba un viento y el viento venía, el viento descendía, aleluya. Y de pronto algunos de ellos, no dice algunos de ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, porque descendieron sobre sus cabezas como lenguas de fuego y empezaron a hablar en otras lenguas. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Perseverancia, insistencia. No puedes dejar la oración. No puedes dejar el ayuno, no lo podemos dejar. Esas son las armas de la iglesia. Esas son las armas del cristiano. La palabra, la espada, el escudo de la fe, el casco que representa la santidad del Señor, guardar nuestros pensamientos, el calzado del evangelio, del apresto del evangelio. Hay que llevar la palabra del Señor, hay que anunciar las buenas nuevas de salvación. Hay esperanza para todo aquel que vive, porque más vale perro vivo que león muerto. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Aleluya. ¿Se acuerdan del trabajador de los ladrillos, hermano? Lo voy a repetir otra vez. Es que estamos hablando de la persistencia, cómo Dios le va dando a uno. El que no tiene trabajo no tiene porque no quiere, hermano. Yo así lo conseguí también mi trabajo una ocasión. Quise entrar a una compañía, esta compañía, a esta voy a entrar. Y no era muy cristiano que digamos, estaba así medio huichihuache todavía. Llegué, no hay trabajo. El otro día ahí voy, no hay trabajo. Y ya me conocieron. Oye, ya te dijimos que no hay trabajo. No, le digo, pero puedo seguir viniendo a preguntar aunque sea. Bueno, está bien. Al otro día, no hay trabajo. Y no hay trabajo. Y no hay trabajo. Y yo no me cansaba, yo perseveraba. Y yo decía, me puse en la mente y dije, voy a trabajar aquí. Y un día llegué cuando estaba el dueño. El dueño. Y yo siempre le pedía al mismo el trabajo, al manager. Y ya me dijo, no hay trabajo. Nomás me miró y me dije que si había trabajo. Ya nomás me dijo, no hay trabajo. Ya sabía lo que iba. Y ya le dijo al dueño, en ese tiempo yo piqué inglés nada. Nomás decía, me work. Que quería trabajar, muy poquito, casi nada. Y luego le dice el manager al dueño, este quiere trabajo. Le entendió. Y ya tiene 2 semanas todos los días viniendo. Todos los días viene y yo le digo que no. Y oiga, era el dueño de millones de dólares. Dice, dale el trabajo. Yo por acá estaba, aleluya. No que no había trabajo. Dios abre camino donde no hay camino. Si tú perseveras, Dios te va a abrir camino, aleluya. No te cierres las puertas, aleluya. Habla la palabra, habla. Lo voy a conquistar, lo voy a hacer en el nombre del Señor. Alabado sea, porque no vas solo. Cristo va contigo. Alabado sea Cristo Jesús. Alabado sea Cristo Jesús. Lo vas a conquistar. Persevera, persevera. Lucha, pelea. Alabado, 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 alabado sea el Señor. Dale el paso fuerte al Señor. Bendito sea Jesús. Y ahí estuve en ese trabajo, hermano, todo el tiempo que Dios quiso. Tuve como 7 años ahí. Fui fiel al trabajo y fui fiel a Dios. Llegaba al trabajo, entraba a las 7:30. A las 7
Ya estaba en el trabajo, tomando café. Había una cafetería y a las 7 yo ya estaba en el trabajo. Y como me estaba medio wishy-washy, dije yo, si en el trabajo puedo, también en la iglesia puedo. Y a la iglesia siempre llegábamos antes. Muchas veces le gané, casi todas las veces le gané al pastor a llegar. Ahí estaba. Y yo tengo ganas de que un miembro me gane a llegar. Allá a cada venida del señor obispo, cada año, eso quiere decir cada año, allá me los encuentro. Y hay veces porque ando buscando a alguien. Y luego todavía, pues claro, es como una victoria para usted. Le gané al pastor, dice. Amén, me dijo. Pero es muy raro. Dios le bendiga. Ahí la va el de los ladrillos. Jefecito, necesito trabajo. No hay, señor. Y le llegaba a pedir al dueño. Jefecito, necesito trabajo. No hay, señor. Y otra vez. Fíjese que tengo familia, tengo hijos y tengo una mujer que mantener y está embarazada, está encargada todavía. No hay. Y al otro día, jefecito, que en mi familia. Y miraba que existía. Dice, le voy a dar un trabajo este. Y le dice que ¿qué sabes hacer? Lo que me ponga a hacer. Y sobre todas las cosas lo que sé hacer es obedecer, mi jefecito. Eso lo sé hacer bien. Pruébeme si quiere. ¿De veras? Sí. Ok. Encontré un montón de ladrillos. No tenía trabajo. Aquel tenía mucho dinero. No tenía necesidad de emplear a nadie. Dijo, muéveme eso. ¿Ves esos ladrillos que están ahí? Sí. Muévemelos para acá. Se aventó como medio día para moverle todos los ladrillos. Yo creo que nosotros, después de que le cuente esto a algunos de ustedes que apenas lo van a escuchar, yo creo que al siguiente día cuiteamos. Le cambió todos los ladrillos y el jefe, ya cambié todos los ladrillos. Oh, bueno, ahora era mediodía, había agarrado lonche. Cuando entres de lonche, agárrame eso y me los pone allá a aquel lado. Está bien, jefe. Quería trabajar. Allá va con los ladrillos para allá. Ahí terminó el día. Al otro día, buenos días, jefe. Ya ven, ya llegué. ¿Qué voy a hacer ahora? Oh, esos ladrillos que están allá, muévemelos para acá ahora. A donde mismo. Sí, jefecito. Se los movió. Al mediodía, listo. Oh, fíjese cómo es probable. Dice, ahora muévemelos para atrás. Y allá los movió para atrás. Él quería trabajar. Ahí le estaban pagando. Se le acabó el día. Nos vemos, jefecito. Jefecito dice, mañana en cuanto llegue, ¿a dónde quiere que le ponga los ladrillos? Le dice el jefecito, tú ya tienes trabajo. Mañana te digo lo que vas a estar haciendo aquí. ¿Cómo perseveró, hermano? El que persevera alcanza, aleluya. El que obedece, hermano, el que obedece y el que persevera alcanza, aleluya. No se canse de servir a Dios, hermano. No se canse de alabarlo. No se canse de hacer la obra de Dios. No sabe que en cualquier momento Dios lo puede bendecir. En cualquier momento Dios le puede dar algo. Alabado sea Dios. A su nombre sea la gloria. Bendito sea Dios. Punto número 1. No perdió el apóstol Pablo la meta. Acuérdese que es la perseverancia. Dice, prosigo. Tiene que continuar, tiene que seguir, tiene que mantenerse, tiene que perseverar. Número 1, Pablo, y eso es lo que nos falta a nosotros, hermano. Pablo tenía una meta trazada, una meta clara. Eso es lo que tenía Pablo. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Trazarnos metas claras. Esto es lo que voy a estar haciendo. Esto es lo que yo soy. Y no me voy a desviar ni a la diestra ni a la siniestra. Eso tenía Pablo como número 1.
una meta clara. ¿Y sabe qué hizo cuando tuvo la meta clara? Confió en Dios. Póngase metas. Confíe en Dios. Eso fue lo que hizo él. Confió en el Señor que le ayudaría a lograrlo. Y Dios le ayudó a hacer muchas cosas. Pablo predicó el evangelio, hermano, por toda la región. Levantó iglesias por todas las regiones y llegó hasta Europa, bendito sea el Señor. Porque confió en Dios, se trazó metas. Número 1, esa. Por ejemplo, el Salmo, hablando de las metas trazadas, de las metas claras, de que confió en Dios. El Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, dice. Porque confían en Dios, hermano. Aleluya. No andan para arriba ni para abajo. No andan saltando, hermano, de un lugar a otro, sino que su confianza la tienen en el Señor y perseveran en ese lugar hasta que Dios los llama, y perseveran en ese lugar porque sienten que son unas columnas en ese lugar. Alabado. A lo mejor Dios lo ha llamado a usted para ser columna, aleluya. Sea columna y sea estandarte en el lugar que Dios lo ha plantado. Sea evangelista, sea pastor, sea maestro de la palabra del Señor. Alabado sea Jesús. Trácese metas claras. Alabad cuánto glorifican el nombre del Señor. Aleluya. Es el número 1, que tenía una mente clara, sabía lo que quería y confió en Dios que lo ayudaría, y Dios lo ayudó. Bendito sea el Señor. Y el número 2, el apóstol Pablo, y eso nos debe de pasar también a nosotros. El apóstol Pablo se sentía o se sintió endeudado con el Señor, porque Pablo estaba perdido, hermano. Pablo era un hombre religioso. Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia. Pero cuando Dios tuvo misericordia, cuando iba a Damasco, dice la Biblia, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, de pronto se le apareció como un resplandor. Y escuchó una voz que le dijo: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y Saulo estuvo atento a la voz. Y como no conocía la voz de Dios, él dijo: ¿quién eres, Señor? Porque no conocía la voz de Jesús. Y Jesús le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el Señor le da indicaciones. Vete allá a Damasco, le dice, y se te dirá lo que debes de hacer. Pablo, número 2, se sintió endeudado con el Señor, porque el Señor tuvo misericordia de él. El Señor lo salvó. Nosotros estamos más que endeudados, hermano, porque Él pagó el rescate por nuestras almas. Él murió en lugar nuestro. Debemos de estar agradecidos con el Señor, hermano, que pagó con precio de sangre nuestra alma, nuestra redención. Por eso es que somos salvos, porque alguien pagó por nuestra alma. Cuando nadie lo podía hacer, Cristo sacó la cara por usted y por mí. Denle un aplauso fuerte al Señor. Bendito sea Dios. Por eso es que Pablo dice esa palabra. Procuro, dice. O sea, persevero, en otras palabras. Aleluya. Número 3, hermano. El punto número 3.
Casi voy a estar concluyendo. Bendito sea el Señor. No sé, hermano, pero usted debe de sacar fuerza, saber de dónde saca. Si esos leprosos, si esas mujeres enfermas, si esos hombres que no sé de dónde sacaban fuerza cuando sus hijos estaban endemoniados, cuando sus hijos estaban muertos, sacaban fuerzas y se acercaban a Jesús, porque es el único que nos puede ayudar, Jesús. Es lo mismo. Usted no sé de dónde ni cómo le va a hacer, hermano. Enójese con los demonios, muérdales el rabo, muérdale la oreja, muérdale a ver qué le hace. Párese firme, párese perseverante, párese a orar, párese a hacer la obra de Dios, váyase a repartir tratados, haga la obra de Dios, sea columna, sea predicador, sea evangelista, sea pastor, pero sea algo para la gloria de Dios. Persevere, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Alabado sea el Señor. Dije, alabado sea el Señor. Bendito sea Jesús. Aleluya. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, hermano. Esa es otra historia que ya conocemos. Hablando del último punto. El último. Pablo, vemos en estas tres cosas que quiero compartir, que esta es la última. Pablo reconoce o reconoció que era, hermano, era devastador, era destructivo el retrasar la salvación. Era devastador el no ser salvo. Eso lo reconoce Pablo. Para él y para aquellos que no conocían a Jesús. Y para ejemplificar esto, Pablo, exactamente cuando estaba él en su segundo viaje misionero, hermano, nosotros leímos la lectura de Filipenses, capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. Y en el capítulo 16 del libro de los Hechos, en el segundo viaje misionero de Pablo, ustedes saben que en el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo llega a Filipos, a la región de los filipenses. Y lo primero que se encuentra era la mujer, la muchacha aquella que tenía un espíritu de adivinación. Tenía el espíritu de la pitón, de la pitonisa, que es una serpiente que ya hemos hablado de ella. Después de que la reprende Pablo y que es liberada, los dueños, los que estaban negociando con esa muchacha, ellos se encargan de llevar a Pablo y a Silas a los magistrados, a los líderes, para que enjuiciaran a Pablo mientras lo ponen en la cárcel. Y cuando lo ponen en la cárcel, lo pone el carcelero hasta lo más fondo, hasta el fondo de la cárcel, y les ponen los pies en el cepo, los encadenan, en otras palabras. Y había otras gentes en la cárcel ahí. Y ahí en el capítulo ese, Pablo ya conocía muy bien al Señor. Silas ya conocía muy bien al Señor. Ellos ya conocían la palabra porque fueron adiestrados en Damasco. Fueron bautizados por el Espíritu Santo cuando Ananías oró por ellos. Ya cuando andaban en el segundo viaje misionero y entran en la cárcel, ellos cuando estaban en la cárcel, hermano, empezaron a hacer lo que todo cristiano debe de hacer. Dice la Escritura que eran la medianoche, un poquito más de la medianoche. Eso me da a entender a mí que eran por lo menos las 12 de la noche o las 12:30, cuando estaban encarcelados, entonando
himnos, dice la Biblia. Estaban cantando himnos, Pablo y Silas. Y mientras estaban cantando himnos y oraban al Señor, cuando estaban encarcelados, dice que vino un terremoto, el capítulo 16. Un terremoto. Pasó un terremoto. Y en ese terremoto, hermano, bendito sea el Señor, dice la Escritura que se empezaron a abrir las puertas. Y las cadenas de los presos se empezaron a caer. Se les cayeron las cadenas. Qué bueno es cuando viene el Señor, hermano, y pasa como un torbellino, y pasa a veces como un terremoto, y a veces el Señor pasa como un silbo apacible para liberarlo, para ayudarnos, para bendecirnos, para abrir las puertas de la cárcel, aleluya, para que podamos servirle, para que podamos seguir evangelizando, para que podamos seguir levantando obras para la gloria del Señor. Alabado sea Cristo Jesús, quien vive, a su nombre sea la gloria. Bendito sea Jesús. Pero mire lo más chulo de esto. Lo más chulo de esto es que cuando ellos son libres, era la medianoche. O sea, que no tenían luz como esta. Si acaso tenían alguna mechita por ahí de candil como el que teníamos nosotros allá cuando le poníamos petróleo y nos quedaban estas todas llenas de hollín, prieto aquí la nariz. Los que se acuerdan de eso saben lo que le estoy diciendo. Llenos de hollín le quedaban las orejas a uno, aleluya, y el cabello, bendito sea el Señor, aleluya, alabado sea el Señor. Había poca luz y el carcelero así fue como logró ver las puertas que estaban abiertas y se asustó. Y cuando se asustó se iba a matar. Y Pablo le dice, no, detente, aquí estamos. Aleluya, se asustó, pensé que todos se les habían escapado, pero Pablo estaba esperando porque también ahí estaba un alma que estaba necesitada, hermano, que aparentemente estaba libre, pero no era libre, no tenía a Jesús. Hay que tener a Jesús para verdaderamente ser libre. Hay que tener al Hijo de Dios, alabado sea el Señor, para ser libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos son libres en esta noche? Dije, ¿cuántos son libres esta noche para levantar sus manos, para glorificar al Señor? Alabado sea Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria. Y aquel hombre temblando y temeroso se acercó y les dice a Pablo y a Silas. ¿Quién dijo, hermano, que es muy tarde para estar cantándole al Señor a esa hora? ¿Quién dijo que no se deben hacer vigilias? ¿Quién dijo que no debemos de venir a las vigilias? Ahí fue donde Dios se manifestó, donde estaba la necesidad. A esa hora, a la medianoche. Y le dice el carcelero, varones, dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos han creído en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos van a seguir perseverando en la doctrina de la santidad? ¿Cuántos van a seguir perseverando en la adoración, en el servicio de Jesús? Y no se va a desanimar, y no se va a apartar, y no va a dejar el ayuno, y no va a dejar la oración, y no va a dejar al Señor. ¡A su nombre! Hermano, ¡a su nombre! Aquí debe de temblar este lugar con el gloria a Dios de usted. ¡A su nombre! Bendito sea Jesús. Voy a estar concluyendo, hermano. Persevere. No sea cobarde. No se acobarde ni sea cobarde. Bendito sea el Señor. No se rinda. Sea hombre, sea mujer, y no se distraiga como que la cosa no es con usted, es con usted. Bendito sea el Señor.
Fíjese, hermano, que no fue, ni fue el Espíritu Santo, fue Dios, Jehová de los ejércitos. Cuando iban a tomar posesión de la tierra prometida, Dios le dijo a Josué, cuando Moisés subió a morir en el monte Nebo, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Le dijo. 3 veces le dijo 3 palabras claves. Le dijo Dios a Josué. Estas son palabras claves. Usted debe de perseverar en el servicio, en la adoración, en la búsqueda, porque Satanás, la serpiente, lo va a querer sacar del propósito y del plan de Dios. Y Dios le dio 3 palabras clave a Josué, que se las repite 3 veces. Le dice Dios, esfuérzate y sé valiente. Eso se lo dice en Josué 1:6. Dios, hermano, el que creó el universo, no se lo dijo Jesús, ni se lo dijo el Espíritu Santo. Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, ese habló con Josué y le dijo esta palabra. Y en el versículo 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Imagínese Dios diciéndole eso a este hombre. Se necesita, hermano, valentía, se necesita perseverancia. Ya Dios ya hizo lo de él, ahora nos toca a nosotros hacer lo nuestro. Y la tercera vez Dios le habla a Josué y le dice, mira, eso es en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando, le dice, que te esfuerces y seas valiente, le dice. Mire que yo le digo en esta tarde y Dios nos dice por medio de la palabra, no se rinda, no se rinda, esfuércese y vamos a seguir adelante, que nos espera la patria celestial.